¿Está saliendo? Cada vez se piensa que sale del refrigerio, dice. ¿Está saliendo? No, no les pregunto. Sí, pregúntales por favor. ¿Qué les digo? Ahí está. Toma. Rosemary. Ya. Buenas noches, hermanos. Mientras algunos se van todavía conectando, vamos a esperar un momento. Y si me confirman, porfa, que si el audio se está escuchando, para que veamos, bueno, si puedo hablar un poco más fuerte o poner algún tipo de micrófono. Porfa, si algún hermano nos puede confirmar. ¿Quién está? ¿Sale? Ya. Entonces, vamos a continuar con la serie de estudios que tenemos. Hemos estado estudiando hasta este entonces Enséñame tu camino. Y bueno, en vista de estos acontecimientos que han ido sucediendo últimamente, esto de la cuarentena, del estado de emergencia, bueno, pues Dios mediante vamos a tener unos estudios también por este medio y bueno, pues esperemos que las cosas también se solucionen y nos podamos encontrar todos otra vez reunidos y congregados en nuestras iglesias. En anteriores sesiones hemos visto vamos a hacer una remembranza súper rápida debido a que algunos de los que se están conectando también nos están siguiendo por primera vez. Un gusto tenerlos, hermanos. El libro que estamos estudiando es Enséñame tu camino y hemos visto en la primera lección que nosotros pues hemos sido creados para adorar a Dios. Nos hemos basado en el libro de Salmos, en el capítulo 16, en el verso 11, cuando el salmista dice: me mostrarás la senda de tu vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. A grandes rasgos, en esta lección habíamos visto como el hombre, pues en un estado inicial, había sido creado con un solo propósito, y ese propósito es el de dar la gloria a Dios, y simplemente la gloria solo a Él. Pero a consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva, pues el hombre pierde esa cualidad, es desterrado por su pecado. Las consecuencias de su pecado todavía las seguimos viendo acá en nuestra sociedad. Y vemos que hemos visto en la segunda lección que el corazón del hombre es idólatra. Como el hombre había sido creado para adorar justamente a Dios, pero al sacar a Dios de sus vidas, pues genera un vacío, genera un espacio en el cual el hombre no puede llenarlo por otra cosa. Entonces, basándonos en Romanos 1:21, cuando vemos la degeneración, la depravación total del hombre, vemos que aunque le conocían, aunque estaban con él, aunque habían escuchado de Dios, pues no le glorificaron. No le glorificaron, y vemos cómo se va degenerando cada vez más y más y más, y al final pues el hombre queda envanecido en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, entonces va complicándose cada vez más y más la existencia. El hombre que había sido creado para adorar a Dios, al no adorarle a Dios como era su fin principal, todavía queda con un corazón que quiere adorar algo y quiere adorarse. En este caso comienza a adorarse a sí mismo. Entonces vemos, en la siguiente lección hemos visto que Dios los entregó. ¿A qué se refiere esto?
a que, siguiendo Romanos, si tienen sus Biblias, podemos buscar el libro de Romanos. En el capítulo 1, el verso 21 y el verso 20, perdón, es el verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces vemos que ante la revelación general de Dios, el hombre no puede excusarse y no puede decir que no existe Dios. Los cielos, el firmamento atestiguan y evidencian que existe un Dios creador, que existe un Dios que puso vida y que puso orden a todo lo que nosotros podemos percibir. Desde ese sentido, el hombre no tiene excusa. Pero no solo eso, sino también que el hombre pues sabe que existe un Dios. Porque la ley de Dios está escrita en su corazón. Y cuando está escrita en su corazón, el hombre tiene esa conciencia, esa percepción de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que está bien o de lo que le conviene y de lo que no le conviene. Aún así sea una persona que no crea en Dios, aún así sea una persona que no quiera creer en Dios, tiene todavía esa forma, ese conocimiento de lo bueno y lo malo que nosotros le conocemos y concluimos que justamente viene de Dios. Entonces el hombre no tiene excusa, no tiene por qué decir que, que va a escapar o que va a estar fuera de la ley de Dios. Esto nosotros lo podemos ver en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 2, en el verso 14, cuando dice: por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El verso 15 nos aclara la idea cuando dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, al margen de la revelación general de Dios, también vemos que los hombres y las personas pues tienen conciencia y no pueden excusarse, no pueden decir que no existe Dios. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, el verso 7, si nos vamos al libro de Gálatas, los que estén con su Biblia en la mano, dice, porque el verso 7, capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces vemos también que las personas pues no podrían esconderse de Dios, no podrías engañar a Dios, no podrías engañarte a ti mismo y pensar que Dios no existe y aún así escaparte a lo más recóndito de la tierra y pensar que no vas a recibir el justo juicio de Dios. Entonces nosotros vemos a través de esos versículos que el hombre es inexcusable, que el pecado en su vida va a ser juzgado, que por lo que él empezó a entender y empezó a conocer y por lo que Dios le fue revelando, y en especial cuando ya le reveló la Biblia, el hombre no tiene excusa. Y eso habíamos visto en una lección. Frente a esto, nosotros también habíamos visto en una siguiente lección que Jesús es el pan de vida. Esto nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 35, en el cual dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que estaba pasando en estos versículos? Pues algunos escribas y algunos fariseos le estaban haciendo este tipo de preguntas. Y bueno, pues Jesús, cuando empieza a desarrollar esto, después de hacer los milagros, después de alimentar a muchas personas de una manera que solamente Él podría hacerlo, Él les dice, o sea, no tendrán hambre. Si ustedes vienen a mí, no tendrán hambre. Pero ¿qué es lo que pasaba? Las personas de esa época pues le seguían por los milagros que Él hacía. Le seguían por cómo Él podía abastecer y cómo Él podía alimentar y cómo Él podía sanar y cómo Él podía suplir sus necesidades acá.
Evidentemente las necesidades que nosotros tengamos, pues Dios las va a ir supliendo, pero en el caso de estas personas simplemente se quedaban con eso, no querían saber más. Y era algo semejante a lo que pasaba en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, cuando las personas recibían el maná. Dios desde el desierto alimentaba a su gente, alimentaba a su pueblo, pero habían algunas personas que no creían del todo eso, a pesar de que eran alimentados, no aceptaban del todo eso. Algunos de ellos pues se guardaban. Cuando Moisés les había dicho que no, que lo que tenían que guardar y consumir ese día, pues simplemente era para ese día. Pero muchos de ellos pues agarraban y guardaban porque pensaban que qué va a pasar después. Si no tenemos esto, si Dios no nos alimenta, pues de qué vamos a vivir. Y ya en el capítulo 16, el verso 20 de Éxodo, vemos cuando no obedecen a Dios y de ese maná pues salían gusanos, se podría, hedía, olía mal, y Moisés se enoja con ellos. Entonces vemos que las personas de esa época, en el tiempo de Jesús, en Juan 6:35, y las personas que vivieron en la época de Moisés, de acuerdo a Éxodo 16:20, pues veían lo material y buscaban lo material, y su vista, su pensamiento, su foco estaba hacia lo material, cuando no debería ser así. Por eso Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Si ustedes vienen a mí, pues van a estar, no van a tener hambre ni sed jamás. Pero no se refería simplemente a lo que nosotros estamos viviendo acá o las necesidades que nosotros estamos pasando, sino él ya estaba con esa perspectiva hacia lo eterno, hacia lo imperecedero, hacia lo que va a estar por siempre y siempre. Y también habíamos visto que Jesús, al ser el pan de vida, pues nadie puede ir al Padre, bueno, nadie podría ir a Jesús si es que no fuese enviado por el Padre. Esto nosotros lo podemos ver en el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, del verso 65 al 66, cuando les dice, y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Nosotros, hermanos, no podríamos estar en la iglesia si es que Dios no nos hubiese llamado. Todo lo que tú puedas hacer, las buenas obras que tú puedas tratar de hacer y agradar y buscar el cielo, o como se hacía en la historia con algunas indulgencias de comprar el favor de Dios, para Dios eso es trapo de inmundicia. Tus mejores esfuerzos no podrían nunca agradar a Dios. Entonces, si es que nosotros tenemos una relación con Jesús, si es que nosotros hemos llegado a una iglesia y estamos siendo santificados y regenerados, justamente es porque Dios lo quiso así. Dios simplemente lo determinó así y lo fue ejecutando o realizando de esa manera. Después de eso habíamos visto el incomparable valor de conocer a Cristo. Cuando una persona entiende estas verdades y las va asimilando, tiene la actitud que Pablo tenía. Pablo, en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8, si estamos con nuestras Biblias, buscaremos Filipenses, el capítulo 3, el verso 8. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces nosotros podemos ver que una persona que empieza a entender y empieza a aceptar que Jesús es justamente su pan de vida y que ha solucionado su problema que se ha venido acarreando desde que hemos caído en pecado, tiene esta actitud de atesorarlo, de guardarlo, de tenerlo como prioridad. Y es lo que Pablo en esta porción se refiere, porque él estimaba todas las cosas que él tenía y las había perdido.
Él tenía una posición, era fariseo de fariseos, tenía una posición bastante elevada dentro de ese mundo, dentro de Roma, que era el centro de todo lo que se conocía. Podía vivir y podía hacer varias cosas, pero toda esa posición que él en algún momento logró tener, pues comparándolo con lo que Cristo y con lo que Dios te puede dar, es nada, es basura. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esta palabrita de basura viene de escubala, que significa estiércol, que significa desecho. Antes recuerden que no había los baños como los conocemos ahora, ni sistemas de alcantarillados, ni nada, sino que las personas iban y enterraban sus desechos, enterraban lo que hacían, sus necesidades, lo cubrían y después se iban. Entonces alguna otra persona que después esté pasando por ahí, pues iba a caer en eso. Entonces se refiere a eso, se refiere a nada. Porque cuando empiezas a entender estas verdades que Dios te va revelando, cuando empiezas a ver cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, su justicia y su santidad, y tú ves que tú eras lo opuesto y que Dios te ha ido transformando, lo atesoras. Y lo atesoras en el corazón. ¿Por qué es importante esto? En otro pasaje, en Mateo 15:8, si estamos con nuestras Biblias, vámonos de manera rápida. Mateo 15, el verso 8 y 9, dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En esta porción, pues justamente están hablando acerca de que si es lavarse, de que si deberían los fariseos antes de comer lavarse las manos o no. Y entonces Jesús les dice: ustedes son hipócritas. Piensan que están cumpliendo la ley. Versículos anteriores nos dice: piensan que están cumpliendo los mandamientos de Dios cuando están lejos de eso. Pasa que en esta época se hacía una práctica conocida como corbán. ¿Qué quiere decir eso? Los hijos, cuando tenían a sus padres, cuando sus padres ya estaban mayores y ellos notaban eso, para no heredarles ni para cuidar de ellos, lo que hacían estos hijos ingratos era justamente dar todas las cosas que ellos tenían como ofrenda a la iglesia. Entonces, como ya entregaban todo, ya no tenían ningún tipo de responsabilidad por la cual ellos podrían sostener a sus padres. Era como desligarse de ellos, y esto practicaban. Y lo habían hecho de una manera tan permisible y religiosa. Y eso es lo que les estaba diciendo. Ustedes piensan que están cumpliendo los mandamientos, pero no, porque los mandamientos son transversales a su vida. Y cuando ustedes piensan que están cumpliendo esto, pero su corazón está lejos. De labios me honran, piensan que saben de la palabra, piensan que ustedes pueden cumplirlo eso. De labios me honran. Pero su corazón está lejos. Por eso aquí habíamos visto que en esta lección atesorarlas en el corazón es la actitud de una persona que conoce a Dios y que sabe cómo va a ir asumiendo y cómo va a ir reaccionando frente a las verdades de Dios. Después, en esta misma lección, habíamos visto del joven rico, que justamente la mayoría de ustedes lo conocen. Eso está en Mateo, en el capítulo 19, versos del 16 al 22, cuando vemos una persona que se pensaba justa: maestro bueno, ¿qué he de hacer yo? Y lastimosamente, cuando le dice: has guardado los mandamientos, has cumplido, has honrado. Sí, yo lo hice desde mi niñez, pero no era suficiente eso, porque las verdades que él tenía que atesorarlas, las tenía que atesorar en su corazón, no en este mundo, no en lo que sus ojos puedan ver. Y al ver que él tenía varias necesidades, pues simplemente no las vendió y se fue Cristo. Y después no se volvió a mencionar de él. En la Biblia no hay otro registro. Aunque algún tipo haya escrito que
este joven rico después fue consolado y todo eso, sabemos que no atesoró, no guardó, no lo reconoció ni le dio el valor inmensurable de conocer las verdades de Dios y de acercarlas. La lección que en esta oportunidad vamos a estudiar tiene por título Sigue a Jesús, y nos vamos a enfocar en la obediencia. Sí, la obediencia. Vamos a definir a la obediencia como el resultado y la evidencia de una fe genuina y de un arrepentimiento genuino. ¿Ya? Vamos a basar nuestro estudio en el libro de Juan. Vámonos, por favor, al Evangelio de Juan. El capítulo 6, el verso 37. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a comenzar con una oración, entonces porfa, les pediría que donde estemos, busquemos siempre la dirección y la sujeción a Dios. Oremos, sí, porfa. Padre, te queremos dar gracias por el tiempo que nos regalas, Señor, porque permites que podamos, aún en esas circunstancias, escuchar de tu palabra, Señor, estudiarla, Señor, y pues, Padre, para que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, Señor, conforme a tu soberana voluntad, Señor. Sabemos que es un poco complicado y hasta difícil, Señor, reunirnos, Padre, pero estamos confiados en que todo está bajo tu voluntad, en que todo está bajo tu dirección, Señor, y todo está conforme a como debería estar, Padre. Que nada se te escapa de tus manos, y pues pedirte, Señor, que nos ayudes a entender de tu palabra, que nos ayudes a buscarla, que nos ayudes a escudriñarla, que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón, Señor, pero principalmente que nos ayudes, Señor, también a vivirla, a entenderla, a sentirla y a vivirla, Señor. Que tu palabra pueda ser siempre lumbrera en nuestros caminos y que podamos, Señor, ser guiados bajo tu voluntad y bajo tu dirección. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una pequeña ilustración. Para ello, sé que muchas hermanas están viendo esto. Y pues vamos a ver cómo les voy a presentar a un amigo. Ya, imagínense que este amigo pues es alguien servicial, es cordial, es amable, está acomodado económicamente bien y pues les llama su atención. Y como sé que también hay hermanos que están conectados, les vamos a presentar a esa otra hermana que, bueno, pues también es una hermana que es servicial, es una mujer piadosa, es alguien que está sirviendo al Señor, que ustedes saben que es una buena persona, que sabe que está comprometida con la obra y todo eso. Entonces la pregunta es la siguiente: si ustedes les doy una descripción de cómo son estas personas, cómo se comportan, cómo actúan, cómo reaccionan, ¿se comprometerían con ellos o ella, con él o con ella? ¿Se casarían? Sé que eso del compromiso es algo más y que lo vamos a en algún momento estudiar en la iglesia, Dios mediante, pero como les decía, no va a ser necesario simplemente entender estas verdades. No va a ser necesario simplemente sentir algunas cosas. Va a ser necesario que también haya un compromiso. Que también las personas puedan actuar conforme
a lo que estas personas creen. Algo les hacía esta pregunta porque algo semejante pasa con el Evangelio. ¿A qué me refiero? Podemos conocer acerca de Dios, puedes saber acerca de sus atributos, puedes conocer los argumentos a favor de su existencia, puedes saber cómo Dios se fue manifestando a través de la historia, sus nombres. Puedes también conocer acerca del pecado. Puedes tener esa idea de lo que está bien o de lo que está mal. Puedes saber acerca de la amartiología, cómo literalmente significa errar en el blanco. Incluso puedes llegar a conocer acerca de Cristo. Puedes llegar a conocer acerca de cómo Él fue concebido, las cosas que tuvieron que pasar para que este niño se convirtiese en hombre. Puedes saber cómo hizo cosas sorprendentes, hizo milagros, hizo cosas inexplicables para nosotros, para las personas. Puedes saber cómo Cristo después tuvo que morir por nuestros pecados, tuvo que pagar, hacer la obra vicaria y redentora por nuestros errores. Y aún así, podríamos estar lejos. Y aún así, podríamos estar súper, súper lejos. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta oportunidad, de la obediencia. Vamos a buscar un momentito, porfa. Vamos a buscar en Santiago 2:19. Vámonos al libro de Santiago, el capítulo 2. Y para entrar un poco en contexto, vamos a buscar o vamos a leer desde el versículo 14 hasta el verso 19. Dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Podemos conocer a Dios y podemos saber acerca de cómo Dios fue actuando a través de la historia de la humanidad, pero aún así podríamos estar lejos. Y justamente el último verso es bastante puntual cuando te dice, bien haces, crees en Dios, bien haces, pero hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos está queriendo decir implícitamente en esto? Que cuando tú crees debería haber una acción. No puedes simplemente decir yo tengo fe y voy a creer en Dios y bueno, voy a seguir viviendo la vida que tenía antes de llegar a la iglesia. No podrías decir que yo creo en un Dios santo cuando mi vida muestre que soy alguien pecador y corrupto todavía y que todavía sigo haciendo eso. No podrías decir que Dios es un Dios de amor cuando yo voy aprovechándome de eso y voy pensando que Dios, bueno, Dios de amor me va a salvar, Dios es un Dios de amor, va a tener que soportarme tal y cual como soy. No podríamos decir eso. Porque si algo nosotros y estamos viendo y estamos entendiendo
es que cuando Dios empieza a hacer su obra, nos va a ir cambiando. Y ese cambio se va a traducir en acciones. Tu vieja naturaleza va a dejar de dominarte, el pecado va a dejar de enseñorearte en tu vida y vas a empezar a ser una persona que busque agradar la voluntad de Dios. Vamos a voy a hacerles una pequeña pregunta y bueno, puedan meditarlo un poco. Eso a lo largo del estudio también se los voy recordando. Y es la siguiente. ¿Soy salvo porque obedezco? ¿O obedezco porque soy salvo? Otra vez, ¿sí? ¿Soy salvo porque obedezco? ¿O obedezco porque soy salvo? Al final vamos a salir de dudas en cuanto a esto. Pero mientras quiero que vayan pensando en eso para que podamos ir viendo cómo está nuestra teología en ese sentido. Les pediré porfa que busquen en sus Biblias el libro de Lucas, el capítulo 9, el verso 57. Libro de Lucas, el capítulo 9, el verso 57. Ya. Antes de este versículo, les pediré porfa que busquemos en Marcos, capítulo 1, verso 16. Vamos a ver acá algo que se me estaba pasando. Y es como una persona pues puede tener ese tipo de compromiso o cuál es su reacción. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el verso 16 dice, Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Posiblemente hay algunos detalles que vamos a tocar en cuanto a este versículo, porque vemos que cuando una persona decide y cuando una persona es llamada por el Evangelio, hay una interacción, por así decirlo, entre su mente, entre su corazón y entre su voluntad. En este caso, la voluntad la vamos a entender como acción. Entonces, una persona es principalmente restaurada en estas 3 áreas. En su mente, en su corazón y en su voluntad. ¿Por qué es necesario entender esto y por qué estoy haciendo un paréntesis antes de continuar y de seguir con el estudio? Pasa que si nosotros lo parcializamos y lo dividimos y simplemente entendemos a Dios con nuestra mente y hacemos las cosas, vamos a caer en lo que es el fariseísmo y el legalismo. Conocer a Dios, pero aún así estar lejos de Él. Hacer las cosas de Dios, pero aún así estar lejos de Él. Si simplemente nos vamos a lo que es el corazón y la voluntad, caeríamos en esto del misticismo. ¿Y qué es esto? Tratar de conocer y de llegar a la verdad por la contemplación, por lo que yo siento. Entonces, cuando se va a este otro extremo de simplemente corazón y voluntad, la persona tiende a dejar de estudiar, tiende a dejar de leer, tiende a dejar de meditar, tiende a dejar de escuchar enseñanzas,
tiende a dejar de ver a predicadores o de alimentarse de ellos y simplemente piensa que esta persona por lo que siente puede hacer y va a buscar hacer la voluntad de Dios. Noten que esto pues tiene un kilo de historia, pero en nuestro medio lastimosamente se ve así. Hay iglesias que simplemente sienten, tuvieron algún tipo de revelación especial por parte de Dios y con su voluntad están haciendo las cosas. Pero les falta esto del entendimiento. Piensan que porque un cierto autoproclamado profeta o apóstol o patriarca o lo que sea les reveló algo a él, ya no necesitan de la Biblia. Cuando sabemos que la palabra de Dios está acá. Entonces, si nosotros no llegamos a entender esto y a aceptar esto y a vivir conforme a esta relación que tiene que haber y que debería haber entre tu mente, entre tu corazón y entre tu voluntad, podríamos desviarnos hacia un lado o hacia el otro. Y esto, para que vaya completándose en tu vida, pues requiere de un compromiso, requiere de una entrega, requiere de una decisión. Buscaremos ahora sí en Marcos 1:16. Como habíamos leído, nos habla acerca de cómo Simón y Andrés fueron llamados. Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. El verso 18, la reacción de esas personas es: dejando luego sus redes, les siguieron. Hay algunos detalles en cuanto a esta porción. Inicialmente eran personas comunes y corrientes, como nosotros. No tenían algún estatus, no tenían algún lugar donde ellos podían estar, sino simplemente estaban trabajando. Eran pescadores, era el oficio de ese lugar, de esa región, y ellos estaban trabajando. Entonces, no es tanto como Dios, o bueno, como el hombre pueda llegar a presentarse delante de Dios, sino es como Dios puede utilizar ese tipo de personas para cumplir sus propósitos. Entonces, cuando una persona piensa que le falta preparación, que no está entrenado, que no está capacitado, bueno, comienza de ahí. Porque Dios va a ir entrenando y Dios va a ir probando y Dios va a ir santificando y Dios va a ir haciendo su voluntad en esa persona. Pasó con ellos y vemos también otro detalle en estos versículos, que esas personas eran diligentes con su trabajo. Ellos estaban en un oficio, estaban haciendo lo que deberían hacer. Y pues ellos, algo semejante también pasó con el profeta Amós. Si buscamos en nuestras Biblias Amós 7:14, van a ver lo que le responde Amós después de que después de que Dios le diga que tienen que ir a predicar y a profetizar. Amós le dice: no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y recogedor de higos silvestres. El Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve a profetizarle a mi pueblo Israel. Entonces Dios, para sus propósitos, va a ir utilizando a personas como nosotros, a personas comunes, a personas corrientes, a personas que no tengan algo de especial, porque Dios va a hacer eso de especial. Y si empezamos a ver esto, pues también vamos a ver que el Evangelio pues va a empezar a llegar a ese tipo de personas, y cuando las personas estén rodeadas, pues van a empezar también a ser llamadas por Dios. Otro detalle que nosotros tenemos que ver es lo que Cristo les dijo: síganme. Noten que no es que Pedro haya ido a buscar a Cristo. Él estaba ocupado, él estaba haciendo sus cosas, él tenía seguro responsabilidades y deudas y cosas que pagar.
Pero algo que nosotros podemos ver acá es que Cristo va donde el pecador y le dice, sígueme. A esto algunas personas le conocen como gracia irresistible. Porque después de ese llamado, la reacción de una persona que ha sido escogida y que va a continuar con la obra de Dios es obedecerle. Y de eso nosotros lo vemos en el verso 18 cuando les dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Le siguieron. Fueron donde él. También podemos ver que cuando Cristo les dice, vengan y yo los haré pescadores de hombres, no les está diciendo, vengan y siéntense en las iglesias. No les está diciendo, vengan y vean cómo los demás obreros están trabajando. Les dice, los haré pescadores de hombres, porque va a hacer en ellos y va a poner en ellos un oficio. Y ese oficio es el que después, a lo largo de su ministerio, lo van a ir cumpliendo. Y otro ejemplo de este tipo de llamado, cuando Dios va a llamar y en la persona hay una respuesta, hay un compromiso, la podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 5, en el verso 27, cuando nos habla acerca del llamamiento de Leví. En el verso 27, en el verso 28, dice así el verso 27. Después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y cuál fue la reacción de Leví? Y dejándolo todo, se levantó. No le interesó las demás cosas. Ahí se puede ver que ante el llamado hay una acción, hay una reacción de la persona, y esta reacción es un compromiso. Tiene que ver con el compromiso y tiene que ver con la obediencia. Y es cuando también nosotros debemos preguntarnos si es que nuestro compromiso está sujeto a lo que Dios nos pueda dar o si es que está sujeto al Creador y al que da las cosas. Eso del servicio es algo que va a probar la fe de las personas. Eso de seguir a Cristo va a ser algo complicado de llevar para algunas personas, y más cuando nosotros revisamos libros como el libro de Lucas, el capítulo 9, cuando Cristo está con sus seguidores y con sus apóstoles, y viene uno de ellos y les dice, yo te seguiré a donde quieras. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y luego viene otra persona y le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando Dios nos llama, hay una reacción de la persona a seguirle y a comprometerle. Y esa obediencia, y eso que después se va a traducir en obediencia, es el resultado de una evidencia, de una fe genuina. Vámonos al libro de 2 Corintios, el capítulo 7, el verso 8. Vamos a ver que esta obediencia también trae un genuino arrepentimiento. 2 Corintios, el capítulo 7, el verso 8 hasta el 10 dice, porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta obediencia, este compromiso, viene ligado también de algo que nosotros conocemos como arrepentimiento. ¿Y por qué dice arrepentimiento o la tristeza del mundo? Tenemos que hacer una pequeña distinción entre lo que es arrepentimiento y remordimiento. Cuando una persona hace algo malo, cuando una persona se equivoca y sabe que está haciendo algo malo, su conciencia, como habíamos visto más antes, va a ser testigo en contra de esa persona. Y va a empezar a sentirse mal. Va a empezar a querer quizás cambiar las cosas. Pero no lo va a hacer. Cuando una persona no conoce a Dios, simplemente puede sentir lo que es el remordimiento. Esa carga de conciencia. Porque sabemos que el verdadero arrepentimiento involucra un cambio. Y cuando una persona conoce, obedece, se compromete con Dios, hay ese cambio y hay ese arrepentimiento. Y en el versículo 10, este arrepentimiento del cual está hablando, esa tristeza que produce arrepentimiento, es para salvación. No es porque simplemente te hayas puesto triste y hayas decidido soltar unas cuantas lágrimas. Eso va a hacer que nosotros podamos entender y ver esto y apreciar esto de la salvación. Es normal que una persona se entristezca por los pecados cometidos. Es normal que una persona sienta esa nostalgia por todo lo que ha pasado y por todo lo que ha vivido. Pero parte de esa nostalgia es la que va a hacer que esa persona vaya a apreciar y vaya a entender y vaya a buscar el gozo de la salvación. Que esa persona pueda entender cómo fue Dios cuando empezó a cambiarnos a nosotros, cuando nos dio un corazón de carne donde había un corazón de piedra, cuando Dios la vieja naturaleza la cambió y aquí todas son hechas nuevas. Esa tristeza y esa clase de arrepentimiento pues son para salvación. Y eso también va a ser algo con lo cual la obediencia va a venir ligado. Lastimosamente no es que nosotros vamos a dejar de pecar. Mientras nosotros vivamos, pues va a estar latente eso de pecar. Pero cuando esto vaya pasando, nosotros nos vamos a ir sintiendo tristes por el pecado, pero vamos a sentirnos felices, alegres y gozosos por el Evangelio y por la salvación. Entonces la obediencia va a traer en algún momento tristeza. Va a traer un arrepentimiento genuino hacia el Evangelio. También podemos ver que esto del Evangelio, pues, que el obedecerle a Dios va a traer algunas complicaciones o consecuencias, por así decirlo. Buscaremos en Mateo, el capítulo 16, el verso 24. Mateo 16, el verso 24 hasta el 25 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El obedecer implica seguir a Cristo. El seguir a Cristo, como lo dijo
Jesús en este versículo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y recuerden que en esta época ya se practicaba, inclusive un poco más antes, lo que es la crucifixión, la forma de torturar a las personas. Y esto es, y en aquí nosotros podemos ver las cosas que van a ir pasando después, pero cuando Cristo les dice eso, pues les está poniendo en conciencia que si tú quieres seguir a Cristo, no va a ser sencillo. Que si tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, vas a tener que obedecerle. Esto de obedecerle va a implicar que negarte a ti, tomar tu cruz y continuar. Y va a ser difícil, va a ser complicado, va a ser doloroso, va a ser en algún momento con mucha incertidumbre. Pero cuando una persona recibe, acepta, cree y tiene en mente, tiene en su corazón y tiene en su voluntad el deseo de seguir a Cristo, lo va a hacer. Va a continuar, va a seguir, se va a esforzar, va a luchar, va a cargar su cruz y va a continuar. ¿Y cuál es el desenlace de esto? De negarse a sí mismo, de tomar su cruz y de seguir. Encontrar vida. Es una medio paradójica esta sentencia, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, si tú quieres salvar tu vida, la perderás. Si tú quieres salvar tu vida, la que tienes acá en este mundo, con todas las cosas materiales, y quieres seguir a Cristo, por seguir a Cristo, eso lo vas a perder, como Pablo lo perdió. Y cuando tú pierdas la vida que tienes acá, y pongas en primer lugar a Dios, y pongas en primer lugar sus cosas, y pongas el obedecerle, el seguirle, el hacer su voluntad, el estudiar su palabra, ¿qué dice? La hallarás. Esas es de las promesas que nosotros podemos encontrar, que le dan sentido a esto del cristianismo. No importa las cosas que pasen acá, lo importante es lo que va a pasar después. No importa cómo nosotros estemos viviendo acá, si tus ojos están puestos allá, pues allá es cuando nosotros deberíamos también mirar. Y eso es lo que les está diciendo. Si ustedes pierden su vida por mi causa, pues la van a hallar. Porque la clase de vida que Dios te da no está sujeta a presidentes, a gobiernos, a epidemias, no está sujeta a enfermedades, no está sujeta al tiempo. Es una vida eterna, es una vida duradera. Y esto también es parte de la obediencia. Entonces, en esta lección hemos visto acerca de lo que es seguir a Cristo, acerca de que la obediencia viene a ser el resultado de una fe genuina. Y como les decía al principio, si yo soy salvo porque obedezco, o obedezco porque soy salvo, la respuesta es que yo voy a obedecer, voy a buscar agradar a Dios porque Cristo ya me ha salvado. Porque Él ha hecho su obra redentora y por eso yo le voy a obedecer. Afirmar lo contrario sería decir que yo puedo llegar a ser salvo por obedecerle. Pero sabemos que nada de lo que nosotros podamos hacer puede agradar a Dios. Ese, hermanos, es la lección de hoy, de sigue a Jesús. Y la obediencia va a evidenciar que tú tienes una fe genuina
y que tu arrepentimiento no es simplemente el remordimiento. Que la salvación que Dios te da se va a reflejar en tú cómo ahora le vas a ir obedeciendo. Y si te es difícil obedecerle o piensas que le estás obedeciendo cada vez menos y menos y menos y ves más pecado en tu vida, pues tal vez no le conozcas. Y tal vez no tengas una comunión con Dios. Y tal vez no te hayas arrepentido, simplemente te hayas sentido remordimiento. Es necesario que examinemos nuestras vidas. Que veamos cómo estamos creciendo en esto de estudiar la Biblia. Pero también cómo vamos creciendo en esto de estar agradecidos con Dios en nuestro corazón. Y también es necesario que nosotros vayamos viendo nuestras acciones, para que no nos desviemos hacia un lado o hacia el otro, sino que siempre estemos con la mirada puesta en Cristo, con los ojos puestos en Dios y buscando hacer su voluntad y le sigamos. Vamos a terminar con una oración. Oremos, porfa, ¿sí? Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque nos recuerdas acerca de las cosas que van pasando. Y pues, Señor, estamos conscientes, Padre, de que tú tienes todo bajo tu control, todo está bajo tu soberanía, Señor. Y pues, Padre, pedirte que nos ayudes a confiar en ti, a depender de ti, a entenderte, Señor, a un nivel intelectual, a un nivel emocional. Y que que las obras, Señor, puedan ser evidencia de que te conocemos, Señor, de que nosotros te seguimos, de que nosotros estamos negándonos y cargando la cruz, Señor, para obediencia tuya, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Es complicado esto de seguirte, Padre, lo es. Somos humanos, somos falibles, somos personas pecadoras que se equivocan, Señor, que hierran en el blanco, que pecan. Pero, Padre, estamos confiados en que donde tú has comenzado la obra, pues la vas a terminar, y que si nosotros estamos siguiendo es por tu misericordia, es por tu gracia y es por tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a estudiarte, a confiarte, a amarte, Señor. Y que siempre tengamos el deseo, Señor, de obedecerte, Señor, porque nos has salvado. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos enseñas a lo largo de este tiempo. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes con nosotros aún en momentos complicados como el que estamos viviendo. Pero, Padre, ayúdanos a obedecerte y a seguirte. Todo te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Para los hermanos que nos están viendo, vamos a subir el libro que estamos estudiando, los apuntes que tenemos, algunos materiales más al grupo de WhatsApp. Pueden escribirnos y dejarnos su número para que les agreguemos. Y Dios mediante, también nos vamos a encontrar el día de mañana. Tenemos otra transmisión. La va a realizar nuestro pastor. Estamos estudiando el libro de Hebreos. También están cordialmente invitados. Y bueno, Dios mediante, nos veríamos de aquí a 7 días. Y bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando.